Mi nombre es Sofía Herrera. Durante una carne asada en el jardín, mi madre me miró directamente y dijo, «Ya no vienes con nosotros». El viaje a Madrid que yo había pagado clase ejecutiva, suite con vistas al Palacio Real, un recorrido privado por el Museo del Prado de repente estaba prohibido para mí. Mi hermano, Bruno, sonrió con aire de suficiencia. Mi hermana, Ximena, siguió deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Levanté mi copa, sonreí y no dije nada. Esa noche, abrí mi ordenador portátil y cancelé todas y cada una de las reservas. Vuelos, hotel, traslados, todo desapareció en menos de 10 minutos. A la mañana siguiente, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mi teléfono explotó. El primer mensaje de texto de Bruno, ¿por qué hiciste eso? Le respondí una sola vez, porque no es su viaje. Si quieres saber hasta dónde es capaz de llegar una familia cuando el dinero se acaba y qué hice a continuación, pulsa el botón de suscripción y activa las notificaciones. No te creerás lo que pasó en el aeropuerto. 3 semanas antes, mi teléfono vibró durante una sesión de programación nocturna en la oficina. La voz del presidente del consejo llegó clara, «Sofía, enhorabuena. Eres nuestra nueva directora ejecutiva». La empresa emergente a la que le había dedicado 5 años creando una aplicación que conecta a artistas independientes con oyentes de todo el mundo acababa de conseguir una importante ronda de financiación. Mi sueldo se triplicó de la noche a la mañana, y por primera vez, el dinero se sentía como libertad en lugar de estrés. Contemplé las luces de la ciudad desde la ventana de mi departamento en Polanco y pensé en mi familia. No habíamos tenido unas verdaderas vacaciones juntos desde que yo estaba en la universidad. Mamá y papá vivían en su tranquilo barrio residencial del Estado de México, Bruno saltaba entre negocios secundarios fallidos y Ximena hacía malabares con 2 niños mientras perseguía sueños de ser influente. Este ascenso podría cambiar las cosas. Decidí planificar un viaje a Madrid, algo lujoso para volver a unirnos después de años de distanciamiento. Durante los días siguientes, me encargué de cada detalle yo misma. Reservé asientos en clase ejecutiva en Iberia para los 6, yo, mi madre, Silvia, mi padre, Gerardo, mi hermano, Bruno, mi hermana, Ximena, y sus 2 pequeños. El hotel era una suite en el Gran Meliá con vistas directas al Palacio Real, con habitaciones contiguas para los niños. Organicé un guía privado para el Prado, saltándonos la cola para que pudiéramos contemplar las meninas sin multitudes. La cena sería exclusiva, cerca de la Plaza Mayor, con un menú del chef y luces centelleantes. Furgonetas privadas se encargarían de los traslados desde el aeropuerto a cada parada. Sumaba una pequeña fortuna, pero lo cubrí todo con mi nueva bonificación. Esto no era solo una escapada, era mi forma de decir que todavía me importaban, aunque la vida nos hubiera llevado en direcciones diferentes. Compartí el itinerario en nuestro chat grupal de la familia a última hora de una tarde. La emoción no se hizo esperar. Ximena envió emoticonos de corazón y preguntó si el hotel tenía un buen lugar para hacer fotos. Bruno respondió con un pulgar hacia arriba y mencionó que llevaría su cámara para ideas de contenido. Mamá me dio las gracias brevemente y papá dijo que sonaba perfecto para relajarse. Nadie preguntó cómo estaba yo o por qué había elegido Madrid específicamente. Sus respuestas se centraron en lo que empacarían o comerían, pero eso estaba bien. El objetivo era estar juntos. Llegó el viernes por la noche y conduje hasta el Estado de México para la carne asada en casa de mis padres. El jardín olía a carbón y a hierba recién cortada mientras papá daba la vuelta a la carne en el asador. Los hijos de Ximena se perseguían alrededor de los muebles del patio mientras Bruno holgazaneaba en una silla, bebiendo cerveza. Mamá iba y venía ajetreada entre la cocina y la mesa, sirviendo ensaladas y elotes. Llegué con una botella de vino rosado frío, esperando que el ambiente informal aliviara cualquier antigua tensión. Nos reunimos alrededor de la mesa de picnic mientras el sol se ponía. La conversación empezó ligera. Ximena habló de su última publicación patrocinada. Bruno se quejó de los cambios en el algoritmo de su canal. Esperé el momento adecuado y volví a sacar el tema de los detalles del viaje, pasando mi teléfono para mostrar fotos de la suite y del lugar previsto para la cena. Todos se inclinaron, asintiendo con aprobación. Entonces mamá dejó su tenedor y me miró directamente. Sofía, tienes demasiadas cosas en la cabeza con el nuevo trabajo. ¿Por qué no te quedas fuera de este? Queremos que todo sea relajado, solo nosotros.
Bruno se rió entre dientes y añadió, sí, probablemente estarías revisando correos electrónicos todo el tiempo de todos modos. Arruinarías el ambiente. Ximena levantó la vista de su plato el tiempo suficiente para asentir. ¿Exacto? Los niños necesitan espacio para correr a sus anchas sin dramas del trabajo. Papá permaneció en silencio, hurgando en su filete, pero su silencio lo dijo todo. Nadie se opuso ni preguntó si eso hería mis sentimientos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo del asador, picando más de lo que esperaba. Había pasado semanas organizando esta experiencia, imaginando risas mientras comíamos tapas y nos tomábamos selfies en la Plaza Mayor. En cambio, me pintaron como la extraña, aquella cuya presencia sería una carga para su diversión. Forcé una sonrisa y levanté mi copa. Entendido. Disfruten de Madrid. Por dentro, algo cambió. El vino rosado sabía amargo. Ximena volvió a mostrarle a mamá un nuevo traje de baño en su teléfono, preguntándole si quedaría bien en las fotos junto al Palacio de Cristal del Retiro. Bruno se lanzó a contar una historia sobre una reunión de creadores a la que quería colarse en Europa. Papá finalmente habló de los mejores lugares de helados sobre los que había leído en Internet. La velada se alargó con más charlas triviales, pero me sentí invisible en mi propio anuncio. Cuando llegó el postre, un pastel comprado en el súper que mamá insistía que era casero, nadie retomó el tema para incluirme en sus planes de equipaje o en su emoción. Ayudé a recoger los platos, me despedí con abrazos que se sintieron rutinarios y conduje de vuelta a la ciudad bajo un cielo sin estrellas. De vuelta en mi departamento, la euforia del ascenso se había desvanecido. Me serví un vaso de agua y me senté en la isla de la cocina, mirando los correos electrónicos de confirmación que todavía estaban abiertos en mi pantalla. La suite, los recorridos, las cenas, todo diseñado para una familia que acababa de trazar una línea excluyéndome. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Uno por uno, hice clic en «Cancelar» en cada reserva. Los reembolsos se procesaron rápidamente, ya que había pagado por adelantado. En menos de 10 minutos, todo el viaje se desvaneció. Cerré el ordenador portátil, apagué las luces y me fui a la cama sin decírselo a nadie. La mañana del vuelo, mi familia llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con equipaje nuevo y muy animados. Ximena se hizo un selfie rápido en la entrada de la terminal, con sus hijos saludando al fondo, y lo publicó con la leyenda, «Hola, Madrid». La aventura familiar comienza ahora. Se la veía impecable con un nuevo atuendo de viaje, mientras Bruno arrastraba una bolsa de gran tamaño llena de equipo fotográfico que, juraba, capturaría contenido viral. Mamá coordinaba al grupo, asegurándose de que todos tuvieran los pasaportes listos, y papá iba detrás con un café en la mano, charlando sobre las películas a bordo que planeaba ver. Se acercaron en grupo al mostrador de facturación de Iberia, y su charla emocionada resonaba en los altos techos. El agente escaneó sus documentos de identidad uno por uno, y luego frunció el ceño al mirar la pantalla. Lo siento, pero estas reservas han sido canceladas. No hay ninguna reserva activa bajo ninguno de estos nombres. La confusión se extendió por sus rostros. Ximena se inclinó primero. Eso no puede ser correcto. Mi hermana lo organizó todo. Vuelva a comprobarlo. El agente negó con la cabeza cortésmente y sugirió que contactaran a la persona que hizo la reserva original para confirmarlo. El pánico cundió rápidamente. Mamá sacó su teléfono y me llamó allí mismo en el mostrador. La llamada saltó directamente al buzón de voz después de 2 tonos. Ximena comenzó a teclear furiosamente, sus dedos volando sobre la pantalla. Bruno caminaba de un lado a otro a pocos pasos, murmurando por lo bajo antes de enviar mensajes a toda prisa. Papá se quedó paralizado, mirando las impresiones de las tarjetas de embarque que ahora no significaban nada. De vuelta en mi cocina en Polanco, me serví una segunda taza de café y observé cómo mi teléfono se iluminaba sobre la encimera. Las notificaciones se acumulaban rápidamente, avisos del chat grupal, mensajes de texto individuales, alertas de llamadas perdidas. El primer mensaje de Ximena llegó en cuestión de minutos: arréglalo ahora mismo. ¿Qué has hecho? Seguido de otro: los niños están llorando. Esto es vergonzoso. Bruno intervino con una serie de mensajes de texto. ¿Hablas en serio? Métete en la aplicación y vuelve a reservar inmediatamente.
Añadió notas de voz, su tono subiendo con cada una, exigiendo que llamara a la aerolínea y lo solucionara antes de que perdieran la oportunidad. Mamá lo intentó a continuación, su llamada entró mientras yo bebía en silencio. Dejé que sonara. Luego llegó su mensaje de texto: Sofía, contesta el teléfono. Estamos atrapados aquí. Papá envió un largo mensaje de voz, su voz tensa por el ruido del aeropuerto. Nos estás haciendo quedar como tontos delante de todo el mundo. ¿Crees que esto es divertido? La gente está mirando. Ximena mantuvo la presión, enviando una foto tras otra del grupo confundido en el mostrador, con los niños con cara de desconcierto en medio del caos. Me quedé sentada en silencio, mientras el vapor de mi taza ascendía en espiral, observando cada alerta a medida que aparecía. La pantalla brillaba con su desesperación, pero me sentía distante, casi curiosa por ver hasta dónde llegaría. Ximena escaló a súplicas mezcladas con ira. Compré ropa nueva para esto. La nana está esperando en casa. No puedes simplemente arruinarlo todo. Bruno amenazó vagamente: si esto es una broma, no tiene gracia. Arréglalo o atente a las consecuencias. Mamá cambió de táctica, intentando la culpabilidad. Somos tu familia. ¿Cómo has podido dejarnos tirados así? Los mensajes se amontonaban, superponiéndose en la burbuja del chat. Ximena pulsó enviar en más de una docena en rápida sucesión, detallando cada inconveniente: la cita en la peluquería que había reservado para hacerse trenzas, la ilusión que había creado en los niños por ver el Palacio Real iluminado por la noche. Bruno me acusó de sabotaje, afirmando que había prometido algo que nunca tuve la intención de cumplir. Papá siguió con otra nota de voz, más corta esta vez: llámanos ahora. Esperé a que pasara la oleada inicial, dejando que la confusión creciera por su lado, al igual que la exclusión se había acumulado en mí. Los anuncios del aeropuerto zumbaban en el fondo de sus clips de audio, recordatorios de puertas que se cerraban y vuelos que partían. Finalmente, después de que el aluvión se ralentizara por un breve momento, abrí el chat grupal y escribí una única respuesta: ¿por qué no es su viaje? Pulsé enviar y vi aparecer la marca de verificación de «entregado», bajo el nombre de todos. El silencio duró menos de un minuto. Luego, la explosión se reanudó. Las respuestas de Ximena llegaron a raudales, una mezcla de lágrimas y furia. Eres cruel. Se suponía que esto iba a ser especial para los niños. Detalló cómo había hablado a sus seguidores sobre la escapada, y ahora se enfrentaba a preguntas que no podía responder. Bruno contraatacó con sus propias amenazas. Te arrepentirás de haber hecho esta jugada. Confiamos en ti. Mamá rogó en mayúsculas: por favor, reactiva las reservas. Podemos hablar más tarde. Incluso papá intervino de nuevo: esta no es la forma de gestionar los desacuerdos. Silencié el hilo entero, puse el teléfono boca abajo y terminé mi café. El peso que me había oprimido durante semanas se desvaneció en ese momento de silencio. Mi novio, Mateo, entró desde el dormitorio, todavía en pijama, y me rodeó con sus brazos por detrás. Por primera vez en mucho tiempo, el día que tenía por delante se sentía enteramente mío. Esa tarde, abrí mi aplicación bancaria en el sofá, el zumbido de la ciudad se oía débilmente a través de la ventana. La transferencia automática a Ximena 72.000 pesos cada mes para la colegiatura del colegio privado de sus hijos estaba al principio de la lista de pagos programados. Toqué editar, y luego cancelar, confirmando el cambio sin dudarlo. La línea desapareció, poniendo fin a años de cubrir esas cuotas para que ella pudiera centrarse en sus publicaciones en línea. Luego vino la tarjeta de crédito suplementaria de papá, vinculada a mi cuenta para las cuotas de su club de golf y ocasionales tarifas de campo. Había cargado miles de pesos mensualmente sin mencionarlo nunca directamente. Seleccioné los detalles de la tarjeta, revoqué la autorización y vi cómo el estado se actualizaba a inactiva. El club le enviaría un aviso pronto. Después, llamé a la empresa de gestión de propiedades del departamento de Cancún. Soy Sofía Herrera. Necesito rescindir el contrato de alquiler con efecto inmediato. Está a mi nombre, pero mi hermano, Bruno, lo ocupa. El agente verificó mi identidad, procesó la solicitud y me envió la confirmación por correo electrónico. Bruno había vivido allí sin pagar alquiler durante más de un año, usando el espacio para grabar vídeos que nunca despegaron.
A los pocos minutos, mi teléfono sonó con el nombre de Bruno parpadeando. Contesté al tercer tono. Su voz retumbó a través del altavoz. ¿Estás loca? Acabo de recibir un aviso de desalojo. ¿A dónde se supone que voy a ir? Despotricó sobre plazos y pertenencias, acusándome de cogerlo por sorpresa después de todo lo que había pasado con su canal. Escuché sin interrumpir hasta que hizo una pausa para respirar, y entonces terminé la llamada. Ximena siguió con una nota de voz, sus palabras se ahogaban entre sollozos. ¿Cómo has podido cortar el dinero del colegio? Los niños empiezan la semana que viene. ¿Qué se supone que les diga? Describió la llamada de la oficina del director sobre saldos pendientes, la vergüenza de tener que dar explicaciones a los profesores. Otra nota llegó justo después, suplicando solo una transferencia más para pasar el mes. Mamá envió un mensaje de texto con una simple línea: estás destrozando a esta familia. Sin detalles, sin preguntas, solo la acusación flotando ahí. La miré por un momento, sintiendo el familiar tirón de culpa que ella siempre sabía cómo provocar, pero esta vez rebotó. Las alertas seguían llegando. Bruno envió un mensaje de seguimiento amenazando con involucrar a abogados si no revertía la decisión del departamento. Ximena detalló cada gasto que cubría la colegiatura, uniformes, programas extraescolares, excursiones que había prometido a los niños. Papá llamó una vez, no dejó mensaje, y luego lo intentó más tarde con un mensaje de texto. El club ha congelado mi membresía. Tenemos que hablar de esto. Dejé el teléfono a un lado y fui a la cocina, donde Mateo removía salsa para la pasta en la estufa. Me miró con una sonrisa suave. Día duro. Asentí, apoyándome en la encimera mientras él servía la comida. Comimos en la pequeña mesa, hablando de su último proyecto de ingeniería de sonido en lugar de mi familia. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja entre bocados. No tienen derecho a tu éxito. Sus palabras me envolvieron como una manta cálida, reforzando el límite que finalmente había trazado. Bruno intentó llamar 2 veces más, cada vez saltando al buzón de voz. Ximena cambió a correos electrónicos, esbozando un plan de pago si yo restablecía los fondos temporalmente. Mamá intentó una videollamada grupal que rechacé. La desesperación en sus intentos de contacto se hacía más clara con cada intento, pasando de la ira a la negociación. Al anochecer, bloqueé el número de Bruno por completo. El silencio que siguió se sintió merecido, un espacio que había creado para mí misma. Mateo recogió los platos mientras yo revisaba fotos antiguas en mi ordenador portátil, no de viajes familiares, sino de hitos en la empresa emergente, noches en vela que construyeron algo real. La llave del departamento que aún tenía fue a un cajón, sin usar. Las facturas del colegio de Ximena llegarían pronto a su buzón. El extracto del club de papá, al suyo. Bruno podría encontrar un lugar para guardar su equipo por su cuenta. Las reacciones llegaron en cascada hasta bien entrada la noche. Ximena describió cómo luchaba por encontrar opciones de escuelas públicas, las listas de espera y los formularios la abrumaban. Bruno se quejó de empacar a toda prisa, con amigos ofreciéndole sofás pero sin soluciones a largo plazo. Mamá envió un último mensaje de texto: piensa en lo que nos estás haciendo. Lo leí y luego archivé el hilo. Mateo y yo vimos una película en el sofá, su brazo sobre mis hombros, el teléfono finalmente oscuro sobre la mesa de centro. Por primera vez, las decisiones financieras se sentían como poder en lugar de obligación. El aroma de la cena de pasta flotaba en el aire, sencillo y satisfactorio, un contraste con el caos que había dejado atrás. El lunes por la mañana, entré en la sala de juntas para nuestra sincronización de producto semanal, con las diapositivas listas en el proyector. A mitad de la discusión sobre las métricas de retención de usuarios, la directora de Recursos Humanos llamó a la puerta y pidió hablar en privado. Me llevó a una pequeña oficina al final del pasillo, cerrando la puerta tras nosotros con un suave clic. Sobre la mesa había una queja anónima impresa titulada: Informe confidencial, fuga de datos por la directora ejecutiva Sofía Herrera. Me acusaba de filtrar código fuente patentado a una plataforma rival, con marcas de tiempo y capturas de pantalla inventadas. Se adjuntaba un archivo PDF que pretendía mostrar intercambios de correos electrónicos, pero el nombre del director de tecnología estaba mal escrito en el encabezado. Nuestro verdadero director de tecnología, Alejandro Robles, siempre firmaba con precisión. Lo señalé de inmediato.
Esto es una falsificación. Déjame sacar los registros del servidor. La directora asintió, abriendo su ordenador portátil mientras yo me conectaba remotamente desde mi teléfono. En cuestión de minutos, los registros de acceso confirmaron que no había descargas inusuales desde mis cuentas, y los supuestos archivos no coincidían con ninguno de nuestro repositorio. Ella verificó las direcciones de protocolo de Internet y descubrió que la evidencia se originó en un ordenador de una biblioteca pública del Estado de México. La investigación concluyó rápidamente. Lo etiquetó como un engaño malicioso y me aseguró que el asunto estaba cerrado. No se necesitaban más acciones. Sabía exactamente quién lo había orquestado. Ximena se había jactado meses atrás, durante una cena familiar, de que yo estaría aterrorizada de perder mi puesto si algo amenazaba a la empresa. Mamá había asentido, sugiriendo que las personas en altos cargos eran vulnerables. Su intento parecía torpe, pero intencionado, un golpe desesperado tras los recortes financieros. De vuelta en mi escritorio, redacté un breve correo electrónico de agradecimiento a Recursos Humanos por su gestión exhaustiva, adjuntando los extractos de los registros para el archivo. La reunión de equipo se reanudó sin perder el ritmo, con los colegas ajenos a la interrupción. Presenté el resto de las diapositivas, respondiendo preguntas sobre las próximas funciones, con mi concentración más aguda que antes. Mateo se reunió conmigo para almorzar en una cafetería cerca de la oficina. Mientras comíamos ensaladas, le conté el incidente. Escuchó atentamente y luego se inclinó. No te rebajes a tomar represalias. Vivir bien es la mejor revancha. Su consejo resonó en mí. Escalar la situación solo me arrastraría a su desastre. La jornada laboral transcurrió sin problemas después de eso. Aprobé un nuevo acuerdo de asociación, revisé los flujos de incorporación de artistas y me uní a una llamada con inversores que elogiaban nuestra trayectoria de crecimiento. Ningún susurro de la queja llegó a la planta, Recursos Humanos lo mantuvo contenido. Esa noche, mientras abría la puerta de mi departamento, apareció un mensaje de texto de Ximena. Estás yendo demasiado lejos, corto, cargado de resentimiento. Lo leí una vez y luego bloqueé su número sin responder. La pantalla se quedó en blanco. Otro lazo cortado limpiamente. La falsa acusación permaneció en mi mente solo brevemente. Me puse ropa de entrenamiento y fui al gimnasio del edificio, corriendo en la cinta hasta que mis pensamientos se aclararon. Mateo se unió más tarde, ayudándome con las pesas, nuestra rutina me ancló en medio de la tormenta. Los colegas enviaron mensajes sobre los resultados de la reunión, emocionados por el próximo ciclo de trabajo. Respondí profesionalmente, canalizando mi energía en la aplicación que me había ganado mi puesto. El documento falsificado se convirtió en otra táctica fallida de su repertorio. A la hora de dormir, el incidente parecía distante. Mateo y yo compartimos un té en el balcón, con las luces de la ciudad parpadeando abajo. Me recordó lo lejos que había llegado sin su apoyo. El sueño llegó fácil, sin la carga de los «y sí». El día siguiente trajo desafíos rutinarios, corrección de errores, comentarios de usuarios pero nada fabricado. Recursos Humanos hizo un seguimiento con un correo electrónico confirmando que la queja había sido archivada como infundada, remitente no localizable. Lo archivé. En adelante, los mensajes bloqueados de Ximena no dejaron rastro. Su influencia se redujo a cero. Mamá permaneció en silencio, quizás dándose cuenta de que el ángulo laboral había salido mal. La empresa emergente prosperó bajo mi liderazgo, con las métricas subiendo constantemente. Las palabras de Mateo resonaron durante la semana: vive bien. Programé una salida de equipo para celebrar hitos, fomentando la comunidad que yo misma había construido. El intento de sabotaje puso de manifiesto sus límites, no los míos. Las semanas se fundieron en un ritmo productivo. La confianza de los inversores creció, se lanzaron nuevas funciones con éxito. El informe anónimo se desvaneció en la irrelevancia, una nota al pie en un capítulo que se cerraba. El martes por la noche, el interfono sonó mientras yo revisaba los informes trimestrales en el suelo del salón. A través de la mirilla vi a Lidia, la antigua nana que Ximena había contratado para sus hijos el año pasado. Yo había cubierto el salario para aliviar la carga de Ximena, pero ella despidió a Lidia abruptamente, alegando que el presupuesto se había ajustado. La dejé entrar y le ofrecí un asiento en el sofá.
Lidia colocó un pequeño sobre en la mesa de centro. Guardé registros después de irme. Mereces saber la verdad. Dentro había una memoria USB. Explicó cómo Ximena usaba una carpeta compartida en la nube para los horarios familiares, y Lidia tuvo acceso durante su empleo. La curiosidad me venció. Inserté la memoria. El primer archivo reveló una cadena de correos electrónicos. Ximena le escribía a mamá: Sofía es un cajero automático andante. Solo juega la carta de la culpabilidad y el dinero aparece. Mamá respondió: correcto. Nunca nos dejará de lado. Otro mensaje adjuntaba un selfie de la carne asada, con Ximena comentando: Madrid es la recompensa por aguantar su éxito de engreída. Siguió un archivo de audio, Ximena al teléfono con una amiga, presumiendo de que el viaje la recompensaba por soportar el numerito de la hermana rica. Surgieron más hilos, detallando cómo programaban las peticiones en torno a mis ascensos o periodos estresantes. Mamá aconsejaba a Ximena sobre la forma de expresarse para generar obligación. Las grabaciones capturaron comentarios casuales sobre gastos que yo había financiado sin pensarlo dos veces. Lidia se sentó en silencio mientras yo transfería todo a una unidad encriptada. No estaba segura de venir, admitió. Pero después de oírlo del aeropuerto por una amiga, no pude quedarme callada. Su despido le había dolido. Había sido fiable, y Ximena la reemplazó con ayuda más barata y poco fiable. Le di las gracias calurosamente, acompañándola a la puerta con genuino aprecio. Sola, el brillo de la pantalla iluminaba palabras que cristalizaban años de patrones. No sentí rabia, solo resolución. Le envié un único mensaje de texto a Ximena: ahora lo sé todo. Buena suerte. Luego borré la conversación. Mamá respondió en segundos. No saques las cosas de quicio. La familia permanece unida. Lo leí y luego bloqueé su contacto permanentemente. Mateo apareció desde el dormitorio con un té de hierbas y dejó una taza a mi lado. Me envolvió en un abrazo. Ahora eres libre, murmuró, con voz firme. Nos quedamos así, con la memoria guardada en un cajón. La prueba pesaba, sólida pero liberadora. La manipulación de Ximena, el respaldo de mamá, todo al descubierto. No había necesidad de confrontarlos. Ser consciente era suficiente. Cerré el ordenador portátil y me uní a Mateo en el balcón, los sonidos de la ciudad subían desde abajo. La conversación cambió a próximos conciertos, fácil y ligera. La memoria USB selló una puerta que nunca volvería a abrir. El sueño llegó tranquilo, sin ecos de demandas. Las mañanas se reanudaron con claridad, el trabajo prosperando bajo un liderazgo enfocado. El gesto de Lidia reconstruyó la confianza y la decencia fuera de los lazos de sangre. Los archivos permanecieron guardados, testimonio silencioso de las decisiones tomadas. Mateo se fue al estudio con un beso. El ritmo diario recuperó su espacio, sin la carga de viejos guiones. Una semana después, inicié sesión en todas las cuentas compartidas por última vez. El almacenamiento en la nube de la familia contenía fotos y documentos antiguos. Revoqué su acceso permanentemente. Mi abogado se encargó de actualizar el testamento, eliminando cualquier mención de herencia vinculada a ellos. Los filtros de correo electrónico enviaban su dominio directamente a la basura, y bloqueé los últimos números que quedaban. El proceso me llevó una tarde, metódico y final. Las noticias de las consecuencias llegaron a través de amigos en común distantes. La administración del departamento de Cancún hizo cumplir la rescisión del contrato, cambiando las cerraduras mientras Bruno se apresuraba a mudarse. Terminó arrimado en el sofá de un amigo, vendiendo su equipo de videojuegos en línea para cubrir los gastos de una bodega y un alquiler básico. Las actualizaciones de su canal se volvieron esporádicas, y las visualizaciones cayeron sin la configuración estable que había dado por sentada. Ximena se enfrentó de lleno al plazo de la colegiatura. Sin las transferencias mensuales, el colegio privado envió avisos finales y luego expulsó a los niños a mitad de semestre. Los inscribió en una escuela pública al otro lado de la ciudad, haciendo malabares con trayectos más largos y su calendario de publicaciones. Los documentos judiciales llegaron poco después, su ex solicitó una revisión de la custodia, citando la inestabilidad financiera como motivo para la custodia principal. Mamá recurrió a plataformas de venta en línea,
publicando piezas de joyería que había coleccionado durante años. Collares y anillos se vendieron lentamente para pagar los saldos de las tarjetas de crédito que se habían disparado por las compras descontroladas. Papá renunció por completo a su membresía de golf y aceptó un trabajo de seguridad a tiempo parcial en un supermercado local para tener un ingreso estable. Sus planes de jubilación cambiaron de la noche a la mañana, las conversaciones ahora giraban en torno a presupuestos en lugar de ocio. Pasaron 3 meses en total silencio. Sin mensajes de texto sorpresa, sin llamadas accidentales, sin cartas manuscritas deslizándose por debajo de la puerta. El chat grupal permanecía archivado por mi parte, sin leer. Los conocidos en común dejaron de mencionarlos, sintiendo la división permanente. Quité de las paredes del departamento las fotos familiares enmarcadas de tiempos mejores y las guardé en una caja. En su lugar, puse impresiones de viajes recientes con Mateo, fines de semana en Valle de Bravo, conciertos donde bailamos sin preocupaciones. El espacio se sentía más ligero, verdaderamente mío. Las mañanas comenzaban con carreras por el bosque de Chapultepec, con los auriculares reproduciendo temas de artistas de mi plataforma. El aire fresco y el ritmo constante despejaban cualquier duda persistente. Los días de trabajo fluían con propósito, liderando reuniones que daban forma al futuro de la empresa. Las noches traían rutinas sencillas, Mateo experimentando con nuevas recetas mientras yo atendía llamadas de inversores desde la oficina en casa. El sueño era profundo e ininterrumpido, sin zumbidos a medianoche por emergencias que no eran mías. Los fines de semana se llenaban de almuerzos, visitas a museos o tardes perezosas leyendo en el balcón. La presencia constante de Mateo lo anclaba todo, su apoyo tácito pero constante. Las consecuencias para ello se desarrollaron de forma gradual pero inevitable. Lo de que Bruno estuviera arrimado con amigos se volvió semipermanente, su presencia en línea se desvaneció a medida que la motivación disminuía. Ximena equilibraba trabajos de medio tiempo con el cuidado de los niños, y su cuenta de influente perdió patrocinadores debido a la publicación inconsistente. Las ventas de mamá cubrían lo esencial, pero dejaban poco para extras. Papá se adaptó a los turnos de madrugada, cambiando los campos de golf por luces fluorescentes. La verdadera familia no requiere facturas. El amor no debería tener un precio. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Significa mucho. Si algo de esto te ha resultado familiar, deja tus pensamientos en los comentarios.